Bueno, estimados alumnos, bienvenidos a un nuevo práctico de Econometría 2. Sí, en este caso vamos a trabajar un poco con lectura de datos tanto sobre un archivo Excel como sobre un archivo RData y sobre todo vamos a trabajar bastante en análisis exploratorio, ¿sí? Algunas bibliotecas para ver algunos resúmenes rápidos y varios gráficos, tanto con el sistema de gráficos base de R, como con el sistema de gráficos de la biblioteca ggplot2, ¿sí? Una pequeña introducción nomás. Bueno, entonces comparto la pantalla. Si yo tengo este nuevo script que he creado y les voy a van a tener en la plataforma, sí, a mano, este material, sí, que es una base Excel y otro archivo que tiene datos en formato .rdata, ¿sí? Y esto lo vamos a usar para ejemplificar. Bueno, primero vamos a cargar esa base que está en Excel. ¿Cómo podemos hacerlo? Antes teníamos que escribir todo, pero ahora RStudio nos da alguna ayudita que si hacemos clic sobre el nombre del archivo, le ponemos import dataset y esto va a ser como una vista previa de la base de datos que, como está relativamente bien organizada, no hay que hacer muchos cambios, pero sino que ustedes tienen que podrían cambiar el tipo de dato, ¿sí? Que en vez de que sea numérico, que sea caracteres, pueden cambiar el rango de datos que están leyendo, si saltear algunas filas, algunas opciones diversas. Para los faltantes, si hay algún carácter especial que se usa, por ejemplo, si fuera un guioncito, etcétera, etcétera. Y a medida que ustedes van cambiando eso y van poniendo update con este botón, se le va cambiando el código que tienen acá. Y en este caso, directamente lo que puedo hacer es copiar el código y en vez de hacer import, cancelo y ya pego el código. Así me queda en el script. Entonces, si vamos ejecutando, primero carga la biblioteca, que para el archivo tipo Excel. Después de base, me advierte algo que se refiere a que hay una columna que no tiene nombre. Y con este view base hacemos como una vista preliminar de cómo se cargó la base de datos. ¿Sí? El documento Excel. Si ustedes tienen que estos datos fueron extraídos están derivados del Censo Provincial 2008 de Córdoba. 2008 de Córdoba. Por supuesto que no es el original, sino que dice algún procesamiento, ¿sí? Entonces, nos advertía, hay algo con el nombre de esa primera columna, ven, aquí les creó este nombre de columna. Y bueno, lo que podemos hacerle es ponerle el nombre barrio, ¿sí? Porque tienen varias variables, por ejemplo, iniciales, cantidad de personas que tienen máximo nivel de estudio inicial. Después está primario completo, secundario incompleto. Si todo esto es referido a cada barrio, 1 de mayo, 2 de septiembre. Después tienen varias que es sobre nivel educativo. Después si sabe leer, no sabe leer, bueno, que también es educación. Si tiene cobertura o no cobertura de obra social, la condición, ocupados, desocupados, inactivos. Si están referidas al jefe de familia. NBI,
un resumen que se construye en base a las otras, que hay 5 NBIs diferentes, y también hay variables que están relacionadas a las NBI, que es privación sin privación, con privación patrimonial, o con privación recurrente o privación convergente, que es la combinación de la privación patrimonial y privación recurrente. El tipo de casa, si es casa, rancho, casilla, departamento, pieza, cuántas personas viven en el hogar, ¿sí? Y aquí ¿sí? O sea, por ejemplo, hay 603 hogares con 4 habitantes en ese barrio. Y aquí la población del barrio, la cantidad de hogares del barrio y la cantidad de jefes de hogar del barrio. Estas 3 variables sirven para construir proporciones, ¿sí? Porque uno, al hacer análisis, para que no se vea influenciado por la escala, por ejemplo, uno puede calcular qué porcentaje de los hogares de ese barrio tienen 4 habitantes, ¿sí? Sería 603 dividido el 2743. Y así, la de jefes sirve para ocupado, cantidad de ocupados dividido la cantidad de jefes. Eso nos da como una tasa de ocupación. Y bueno, hay algo similar con la educación, que si no me equivoco, no recuerdo esta altura, pero puede ser sobre la población de 14 o más, creo que se miden. Eso uno tiene que siempre revisar esos detalles. Pero bueno, en este caso es para ejemplificar. Lo que vamos a hacer es sobreescribir el primer nombre de columna y ponerle barrio, ¿sí? Que es con call names de base, tenemos los nombres de las columnas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es sobreescribir el primer elemento, el elemento 1, lo vamos a sobreescribir con el texto que yo quiero, que es que se llame barrio. Entonces, si ahora hago call names, aquí siempre la consola ustedes pueden volver con la flechita para correr líneas anteriores. Bien, ahora ya está barrio. ¿Sí? Bien, ¿qué otro análisis? Lo que uno puede hacer también para simplificar, porque acá se ve base, tiene 479 observaciones, o sea, 479 barrios ahí. Uno quizás querría sacarse de encima los barrios muy chicos para tener un análisis un poco más liviano. Por ejemplo, quedarse con aquellos barrios con población mayor a los 2.000 habitantes. Una forma sería el data frame base, filtrarlo por base, darle por base población, o sea, por la población, tal que sea mayor o igual que 2.000. Pero acá hay que poner la coma, ¿sí? Porque estamos filtrando en base a una columna, un data frame que yo quiero que me devuelva todas las columnas. Si hago eso, me devuelve esto. Me devuelve el objeto tipo tible. Es interesante esto, ¿no? Cuando dice read Excel, en vez de cargarlo como data frame, directamente lo cargó como tible. Sí, entonces ahí tiene el objeto tipo tible con todas. Pero bueno, yo no guardé el objeto. Otra alternativa es usar la biblioteca de Clear, que vimos en la clase pasada un poquito, y hacer que base sea
sea un filtrado de quién, de base, por quién, por la variable población. La variable población mayor o igual a 2000. ¿Sí? Y con eso queda ya sobrescrita la base. Ahora, base, si ustedes piden la dimensión de base, ahora tiene 194 barrios, ¿sí? Antes eran muchos más. Y tenemos 47 columnas, ¿sí? Que son variables. Vamos a generar una variable extra, ¿sí? Para hacer algún tipo de análisis en base a esa, jugar un poco, ¿sí? Que es la proporción de, jefes de base 5, de personas sin cobertura, ¿sí? Porque la cobertura se mide sobre la población, ¿sí? Entonces uno puede hacer base que sea la base original con el operador pipe, ¿sí? El pipe operator, y creamos una nueva variable con el comando mutate, ¿sí? Como consolidando lo que vimos en la clase anterior, y le ponemos el nombre al gusto nuestro, prop sin cop, proporción sin cobertura, y este tiene que estar definido en términos de variables que tiene el data frame, ¿sí? Que una es no cobertura dividido población sin acento, ¿sí? Entonces si ejecutamos esto, ahora base tiene también esa columna, ¿sí? Base, pesos, ¿sí? Prop 5, ¿sí? Uno puede verificar que de hecho la base ahora tiene también esta variable, la proporción sin cobertura. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos que hemos cargado una base de datos que trajimos desde un archivo de Excel. La manipulamos un poco, filtramos alguna cosa, creamos una variable nueva. Bueno, otro ejercicio para verificar es traernos datos que tengo guardados en otro archivo, el archivo grupos.redata, ¿sí? Esto en el primer práctico vimos algo de los distintos tipos de archivos, ¿sí? Para traer los grupos, ya vimos esto por qué traemos los grupos, ¿sí? Y vimos que se hacía con el comando load, podríamos cargar en memoria un archivo tipo Redata, ¿sí? Directamente grupos.rdata. Enter. Cuando ejecuté el load grupo Redata, aparecieron en memoria estos objetos, ¿sí? El objeto Redata yo había en el archivo Redata yo había guardado estos objetos, el objeto grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, ¿sí? ¿Qué es grupo 1? Veamos. Grupo 1, sí, es una matriz que tiene una columna y 27 filas con caracteres, ¿sí? Que son nombres de barrios, ¿eh? Sí, el barrio Alto Verde, Ampliación Poeta Lugones, Ampliación Urca, Argüello, Cerro Chico,
Cerro de las Rosas. No es casual que estén juntos, son grupos que yo armé previamente. Alguna vez hacía un algoritmo de clustering, ¿sí? En base justamente a estas variables económicas, educacionales y socioeconómicas. Y bueno, y ahora lo uso para ejemplo, ¿no? El grupo uno entonces un listado de barrios que me dice simplemente Alto Verde es el grupo uno, ¿sí? Y yo en mi base original tengo los barrios. Entonces el desafío sería tratar de integrar la información, ¿sí? Que sería a la base original, agregarle una columna con la variable grupo, ¿sí? Variable grupo que sea 1 si el barrio de esa fila es del grupo 1. Y bueno, y 2, ¿sí? Que tenga el numerito de grupos, ¿sí? Que sea 1 si barrio del grupo 1, 2 si es del grupo 2, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Sí? Acá tengo que estos son objetos sueltos que están en la memoria de R. Lo que yo quisiera es, en el data frame que tengo, que le pusimos el nombre base, agregar otra columna con la variable grupo y que asume el valor 1 en aquellas filas que tengo datos sobre barrios que pertenecen a este grupo 1 y así. Bueno, el primer paso puede ser crear la columna justamente, pero que esté vacía, ¿sí? Por hacer base, peso. Si yo hago, por ejemplo, base, peso, barrio, estoy consultando qué tiene el data frame base en la columna barrio, ¿sí? Pero si yo hago base grupo, no hay nada, no tiene una variable llamada grupo, pero yo le estoy creando y por ahora lo que vamos a hacer es solo ponerle vacíos, ¿sí? Base grupo NA, digamos base peso grupo, que es una columnita que tiene todos NA, ¿cuánto? 195, que es justamente el largo del data frame. ¿Sí? Es como el primer paso. Ya tengo una columna que tiene una variable llamada grupo en mi data frame base. Lo que ahora falta es ingeniárselas para asignarle el número 1, pero si el barrio es del grupo 1, y etcétera, etcétera. Si veamos un poco cómo funciona esto. A ver, veamos qué es base, peso, barrio. Base, peso, barrio es la primera columna de base, ¿sí? Y tiene justamente los nombres de los barrios para los cuales, para cada fila, ¿no? Si el primer valor es barrio 1 de mayo, segundo 2 de septiembre, el octavo es Alto Verde, ¿sí? Si el octavo es Alto Verde, mientras que en base peso en el grupo 1, ¿qué tenemos? Tengo un listado de nombres que está ahí Alto Verde, ¿sí? En la primera posición. Entonces, eh, el octavo dato de base, ¿sí? La octava fila de base,
corresponde a Alto Verde, que es del grupo 1, ¿sí? Entonces yo quisiera que en la variable en base peso grupo tener un 1 en el lugar 8, ¿sí? Porque en la octava fila está el barrio Alto Verde, que es del grupo 1, ¿sí? Es del grupo 1 Alto Verde. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Base barrio versus grupo 1. Bueno, R tenemos un comando muy útil que es este operador in, así, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Es para preguntar, para cada elemento de base barrio, se va a preguntar si coincide con alguno de los elementos que tenemos en grupo 1, ¿sí? Si coincide nos va a dar un true. Y si no coincide con ninguno nos va a dar un false. Entonces, base peso barrio primero me da un false, no está en el grupo 1. Pero este true, este es el octavo elemento de base peso barrio, que justamente el barrio se llamaba Alto Verde, ¿sí? Y sabemos que sí está en el grupo 1, es uno de los que está en el grupo 1. ¿Sí? Que coincida con cualquiera de los objetos elementos que tiene el grupo 1 ya nos da un true. Entonces, este base pesos barrios en grupo 1 nos sirve para armar un filtro, ¿sí? ¿Sí? Que sería a base peso grupo tal, sí, que esta es la variable que nos armamos vacía, ¿no? Si nos da true esta condición, que sí que está en el grupo 1, ¿sí? Bueno, pero si este base peso grupo, perdón, si base peso barrio está en el grupo 1, yo quisiera que al base grupo ponerle un 1, ¿sí? Porque es un barrio del grupo 1. Entonces le vamos a escribir el 1, ¿sí? Hacemos eso y vemos qué pasó. Base peso grupo, ¿cómo queda? ¿Sí? Ahora ya no es todo NA, sino que tiene algunos unos. ¿Dónde tiene unos? Justamente cuando es un barrio del grupo 1. El primero es el octavo elemento que vimos porque correspondía al barrio Alto Verde, que justamente está en el grupo 1. Después que viene el 8, 9, 10, 11, 12, el elemento 13, ¿sí? El elemento 13 de base de su barrio era, podría haberlo consultado también su estación subsetting. Ampliación Poeta Lugones también tiene que estar en el grupo 1, ¿sí? Por si no me creen, veamos grupo 1. Ampliación Poeta Lugones también está en el grupo 1, ¿sí? Y así. Entonces, para terminar de armar esta variable, podemos hacer eso con cada uno de los otros grupos. Son 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Esto se podría mejorar con una estructura de control, que es un elemento más avanzado que se van a estar viendo. Entonces vamos ejecutando, ahora le completamos con los 2, con los 3, con los 4, con los 5. Entonces si escribimos base peso grupo, ahora ya tenemos que para cada una de las filas tenemos asignado un valor a esta variable llamada grupo, ¿sí? Que justamente nos indica a qué barrio corresponde, ¿sí?
por ahora esta variable está como numérica, ¿sí? A ver. Ya. Está como numérica. Pero de verdad nosotros estos grupos serían como categorías. Entonces, lo que uno puede hacer, sobre todo por una cuestión de orden, es definirla como un factor, ¿sí? Uno de los tipos de datos que hay en R, que a base peso grupo, lo vamos a definir como factor de base peso grupo. Factor base peso grupo. ¿Sí? Entonces, ahora es un factor. ¿Sí? Si ustedes ahora ejecutan base peso grupo, nos muestra un poco distinto. Les dice que hay niveles. ¿Sí? Estos son los niveles del factor. Que quiere decir que tengo 5 categorías distintas. Ya no se lo está pensando como números enteros. ¿Bien? Bien. Entonces, bueno, vemos un poco muy breve de descriptiva. Esto fue un poco de manipulación de datos descriptiva. Armemos una descriptiva por grupos, porque ustedes ya vieron algunas descriptivas simples por grupos. Este sentido literal, ¿no? Vamos a agrupar y justamente por la variable que hemos llamado grupo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? A base, recordando lo que ya vimos de Plir, a base, no la voy a sobreescribir, pero sí le vamos a hacer operaciones. Base, como operamos con group by grupo. De nuevo podemos hacer el operador by operator y hacer un summarize. Summarize con S lo voy a poner esta vez. Que equivalente promedio es igual a min de o sea, hagamos una descriptiva de esta variable que hemos creado de proporción sum sin cobertura, ¿sí? Min de, le voy a copiar, min de proximcop, varianza, igual a var de proximcop. Puedo hacer un enter si quiero para que quede más ordenado. Otro enter acá. Se ve coeficiente de variación que es igual a standard deviation, SD de proximcop, syncop dividido la min de proximcop. De verdad deberíamos tomar el valor absoluto, ¿no? Podríamos empezar en porcentaje, pero bueno. Por ahora así. A ver si no me equivoqué en nada. Si corre. Sí, no me equivoqué. Entonces aquí se ve que estos grupos no fueron armados con puro azar, ¿no? La variable que estamos estudiando es la proporción de habitantes sin cobertura de obra social. Y ven, en el barrio 5, en el grupo 5, tenemos un promedio de 62%, en el grupo 4, 40, el grupo 3, 24, y el grupo 1 de 11, ¿sí? Entonces,
el- tenemos barrios más vulnerables en el grupo 5 y los menos vulnerables en el grupo 1. ¿Sí? Entonces, bien. Si no, hay una biblioteca extra. Esto es bastante poderoso. De paso de que es descriptiva, demuestra cómo se puede operar con estos paquetes, ¿no? Pero hay una eh, biblioteca Fish, no sé cómo pronunciar, Library Fish, Epsich, Sich sería. Bueno, con esta vamos a poder hacer unos resúmenes bastante muy potentes usando la función describe by. Describe by, ¿sí? Le tengo que decir a quién quiero, ¿sí? A base, por ejemplo, puedo elegir una variable, ¿sí? Que es la variable base peso proxim cob, por base peso grupo, ¿sí? O sea, a quién quiero describir y después por quién. Y si quiero que también me añada el recorrido intercuartílico, le tengo que agregar IQR igual a true. Si ustedes no la tienen, lo primero que tienen que hacer es install.packages Sage describe, y este resumen que me da tiene una única variable. Mira, estadística descriptiva por grupos, ¿sí? Variable x1, que es la proporción, ¿sí? La media de su estándar, mediana. Esta trim es una media trim recortada, quiere decir que para que sea más robusta Outlier, que se calcula excluyendo algunos valores extremos. Mean Absolute Deviation, el mínimo, máximo, rango, coeficiente de asimetría, de kurtosis, ¿sí? Todos esos datos para cada uno de los grupos. A su vez, podemos hacer lo mismo, pero en vez de elegir la variable proximCop, lo que podemos hacer es pasarle toda la base, ¿sí? Como la tenemos definida de esta parte, y en este mega resumen enorme, ¿sí? En este mega resumen, capaz que debería haber corrido de nuevo, a ver si se acomoda a la pantalla. Sí, va, lo mismo es muy largo para que entre todo en uno solo, ¿no? Es muy largo para que entre todo en uno, pero tenemos para el grupo 1 cada una de las variables y todas las medidas. Barrio aparece con un asterisco porque claro, es una variable extraña porque es el nombre de barrio que pusimos. Esa variable normalmente no la tendríamos en la base, sino que la pondríamos como nombre de filas o algo así, ¿sí? Entonces, cuidado cuando se interpreta lo mismo grupo, también tiene un asterisco porque, claro, es una variable tipo categórica, ¿sí? Es distinta. Pero bueno, en las otras se renota la utilidad de la media, de su estándar, mediana, etcétera, etcétera. Con tan solo una línea, todo se resumen, es algo muy potente, ¿sí? Muy, pero muy potente. Bueno, eso quería traer sobre descriptiva, ¿sí? De estadística.
Ahora les voy a mostrar un poco sobre gráficos. Y bueno, como les quiero mostrar mucho material, y sabemos que hay que escribir mucho, pero mucho código, lo que voy a hacer en el caso de los gráficos, y para que no se haga muy largo el video, es copiar y pegar todo un conjunto de instrucciones para gráficos y voy a tratar de explicarle lo más importante, ¿sí? En el caso de los gráficos en R, hay tres sistemas importantes para gráficos que sería graficar con la instalación base de R. Después hay otra llamada con la biblioteca Lattice y que también tiene otro familiar cercano llamada Grid, que son como unos gráficos posteriores que salieron, que trataban de hacer cosas un poco, por ejemplo, hacer varios gráficos a la vez. Pero bueno, después salió algo que revolucionó bastante, la biblioteca ggplot2, que bueno, la mayoría de los gráficos que deben haber visto estar basados en eso, que son gráficos por lo general más lindos, ¿sí? Que más entretenidos. Entonces yo le voy a mostrar un poquito de gráficos usando la instalación base y, eh, y también un poco sobre los gráficos en ggplot, pero una visión general. Y así ustedes ya se llevan un buen conjunto de código para usar y adaptar. Sí, bueno, lo primero que uno quisiera hacer es un histograma, ¿no? El histograma, toda esta primera parte, de verdad sería como una línea de código, ¿no? Yo la tengo separada. Si haciendo eso, nos queda este gráfico. Así que está bajo el sistema base, por lo cual es relativamente simple el diseño, pero con un par de detalles le pusimos algo de estilo, ¿no? Poniendo color igual a light blue, nos da este celeste, ¿sí? Básicamente le decimos qué queremos graficar, la función está diciendo qué tipo de gráfico, con breaks estamos controlando los quiebres, ¿sí? Después, si queremos que muestre las frecuencias o la densidad, podemos modificar el título con el comando main, con xlab podemos modificar lo que aparece en el eje de las abscisas. Y bueno, y uno puede buscar muchos, pero muchos argumentos gráficos para ir modificando bastante de estas cosas, ¿sí? Y después, cuando este es un gráfico si no me equivoco, se llama de primer nivel, hay otras funciones, como si yo llamo otro hist ahora, me sobreescribiría borraría este gráfico y mostraría uno nuevo. En cambio, la función curve es como de segundo nivel y escribe. Si hay varias funciones, con la función curve, creo que hay otras lines, points, que uno puede agregar cosas encima de un gráfico y que estamos agregando una densidad normal, ¿sí? Esto es como el R-norm, está el D-norm, que es para eso hacemos que calcule la media de la variable, que calcule la desviación estándar de la variable y en base a eso genere la densidad normal, ¿sí? Con el outro, ahí este LWD también es clásico de los gráficos base, que está manejando el grosor de la línea, y bueno, el color red, obviamente el color. ¿Sí? Entonces,
un poquito de código se llega a algo relativamente accesible, relativamente vistoso, pero bueno, son gráficos sencillos. El boxplot, ¿sí? Se usa por el comando boxplot. Tenemos varios modificadores. Yo aquí le puse varios colores que me parecieron lindos, más o menos diferentes, variados, y un par de argumentos. Sí, el ABLine es para agregar una línea. Bueno, le voy mostrando, ¿no? Boxplot. Esto es este boxplot, ¿sí? Que más o menos con estos colores funciona. ¿Sí? Es relativamente lindo. ABLine agrega esta línea en el cero. Le puse un color gris medio claro. Se lo podría haber oscurecido un poco más. Si ABLine es para agregar líneas que uno maneja la ordenada y la pendiente, ¿sí? Una pendiente 0 y perdón, no es en el 0, sino lo puse en el promedio, ¿no? Entonces, a este sería como el nivel promedio general y hay grupos que tienen, ¿sí? Hay grupos que tienen promedio superior de cobertura que otros, ¿sí? Y esto es lo de acá que me faltaría decirles, esto de acá, ¿no? Cuando le pongo que grafique el boxplot, le puse la variable prop sin cobertura, pero que me lo grafique por grupo, ¿sí? Para eso es el rulito este, ¿sí? Por grupo. Y en algún momento hay que decirle acá como aquí estamos usando los nombres de las variables, por eso aquí es obligatorio que le ponga data igual a base, para que sepa que es el data frame llamado base, si no daría error, ¿sí? Eso es importante. Entonces prop5 con el rulito para que sea por grupo, ¿sí? Si no le pongo con el rulito por grupo, me haría un solo boxplot con toda, usando la totalidad de los datos, ¿sí? La idea no era esa. Y grid es para hacer esto, una grilla, ¿sí? Si uno quiere tratar de mejorarlo un poco. Bueno, el qqplot también se hace el qqnorm, ¿sí? Que nos da la curva, y qqline, que nos da la línea de referencia de lo que ocurriría en una normal. Después tenemos barplot, primero se arman las frecuencias, ¿sí? Como las frecuencias es que armando una tabla de base por grupo. Base peso grupo, se arma que el grupo 1 hay 27 barrios, el grupo 2 hay 8 barrios. Si este comando table sirve para eso, para armar tablitas, y eso nos da frecuencias absolutas. Luego, con el comando barplot, usamos esas frecuencias absolutas, los colores que queremos y los nombres que ponemos. Y queda de este modo también relativamente mejorado un poquito. Un gráfico de pastel, también SPY y con las frecuencias. ¿Sí? No es tan fácil conseguir gráficos pastel decentes. Todo eso sería una base de gráficos con, la redundancia, con la instalación base de R. Si el nuevo paradigma es usando la biblioteca ggplot2, ¿sí? Yo tengo instalada, enmascaró algo del paquete sich. Bueno, entonces lo que voy a ir haciendo es
guardando el gráfico, cada gráfico en un objeto, o sea, en un nombre, y después corriendo ese nombre para mostrarlo, porque es que quiero que queden guardados estos objetos para el fin, después mostrarles una cosa, ¿sí? Un histograma en ggplot, ¿sí? El ggplot tiene un poco diferente sistema que es, le damos el data frame, le decimos qué variables queremos usar, recién después vamos poniendo como capas usando el signo más en forma similar a cuando usábamos el pipe, el operador ese de encadenamiento. Y acá recién le estamos diciendo qué tipo de gráfico. Quiero un histograma. ¿Sí? Y se pasa al argumento y se le puede ir añadiendo como capas. ¿Sí? Es una lógica un poquito distinta. Corrige uno, aquí está el histograma y core blue están esos bordecitos. Bueno, después uno puede ponerse con los detalles a tratar de sacarlo tal como quiere, ¿sí? Por ejemplo, uno puede cambiar el tema para que no tenga el fondo gris. Muchas cosas se pueden hacer, ¿sí? Este es otro histograma, pero un histograma colorido, ¿sí? Este de acá, G2, ¿sí? Que básicamente me fue poniendo por grupo, ¿sí? Porque le pusimos en la estética del Geom histogram fill by grupo, ¿sí? Entonces, a lo correspondiente a cada uno de los grupos le va poniendo un color distinto. Entonces es un histograma medio raro, ¿sí? El cual además de ver la altura de las barras es como que vemos compuesto por grupos. Y le cambiamos colorido acá para que se vea cómo podemos usar la parte de labs, ¿sí? Para cambiar el título, histograma, le pusimos, y subtítulo colorido. También puedo graficar las densidades empíricas usando la función geomDensity. Estas son las densidades empíricas, ¿sí? Que sería como que en base a los datos que tiene, trata de aproximar la forma de la densidad suavizada, ¿sí? Y este argumento alfa lo que hace es manejar el nivel de transparencia, ¿sí? Porque si no tiene transparencia, quedarían superpuestas, ¿no? Entonces está bueno que tenga un poquito de transparencia ese tipo de gráfico. Después tenemos boxplots, ¿sí? Bastante bien lo que hace con el boxplot, ¿no? Que le estamos diciendo en aesthetics que tenga grupo y proxy code y que rellene el grupo, o sea, colorea por grupo. Para cada grupo va un color distinto, pero además al ponerlo acá es que lo pone separado, ¿sí? Y bueno, en Barsplot es como que hay dos formas, que una es partiendo desde las frecuencias, como habíamos visto antes, o puede ser sin tener que armar las frecuencias, ¿sí? Una forma es el G5, que armamos la tabla de frecuencias y usamos en GeoMBar el stat identity, ¿sí? Stat identity, le puse que lo llene con el color tomate, o este G6, que no armamos la frecuencia, pero no le ponemos el stat identity, por lo cual creo que, si me equivoco, por defecto toma como stat el conteo, ¿sí? Entonces como que internamente cuenta cuántos hay en cada categoría. Para cerrar, bueno, no del todo, pero esto sería como un pantallazo ultra rápido de lo que es ggplot2, que hay un montón de tutoriales. Yo
es como que hice un compilado de gráficos estadísticos más o menos potables que fui rescatando para que tenga el código a mano y les quise mostrar un par de elementos. Pero aquí hay otra biblioteca llamada Plotly, que está tanto disponible para R como para Python, que, que uno puede armar gráficos similares a como las trabaja en ggplot2, pero a su vez tiene una función llamada ggplotly, que es que toma un gráfico generado en ggplot, como el G1, el G2, el G3, y lo transforma en un gráfico medio eh, relativamente interactivo, ¿sí? Acá si voy con el mouse, me da un poco de información 80, proporción sin cobrar, le podemos hacer zoom, ahí lo podemos abrir más grande esto. A ver acá, ¿sí? Lo podemos hacer, aquí tienen para trabajar un poquito. La verdad no soy tan fan del uso, porque de verdad este es bastante estático, este último gráfico, ¿no? Eh, pero después, algunos casos les queda ya más rico, ¿sí? En este ya tienen que pueden ver detalles de lo que hay en cada grupo, pueden elegir hacer zoom en una parte, pueden activar o desactivar uno de los grupos. Acá no se nota porque hice el zoom, pero pueden alejar. Si podemos quitar el grupo 3, lo desarmamos un poco. Sí, se le da una interactividad mínima en estos tiempos en que uno trata de hacer recursos web. El 3, ¿sí? Con las densidades, también podemos sacar alguna de estas densidades. También hay una forma de elegir solo una, que no recuerdo, y así sucesivamente. El G4, este es uno de los más lindos, de los boxplot, porque miren la información que nos da, el máximo, la mediana, los cuartiles, ¿sí? Este outlier marcadito ahí, ¿sí? Este está bastante bien. Bueno, el G6, que era este un poco más aburrido. Bien, para ya cerrar, finalmente, solo les quiero mostrar algún gráfico de regresión simple, ¿sí? Una regresión que es, y de paso se repasa regresión, un ajuste de un LM, ponemos cuadrado, vamos, un linear model, de la variable prop5 contra grupo, ¿sí? Y que los datos es el data frame base. La clase de fit es un objeto tipo LM, summary de fit, ¿sí? El resumen del objeto ajustado da más o menos la información básica, que es la fórmula, una descriptiva básica de los residuos, los coeficientes estimados, su error estándar, valor T, los p-values, el R cuadrado múltiple, R cuadrado ajustado, el valor observado del estadístico F con su grado de libertad y el p-valor de la prueba F. Y los niveles de significancia, ¿sí? 3 asteriscos que estoy entre 0 y 0,01, 2 asteriscos entre 0,01, 0,001 y 0,01 y así sucesivamente. Sí, entonces, bueno, obviamente se nota ampliamente que la proporción sin cobertura cambia mucho. No que cambia mucho, sí, pero sin duda es significativo cada uno de los efectos individuales. Cada uno de los efectos individuales es altamente significativo.
Y ya que estamos con los gráficos, bueno, usted tiene que con ANOVA-FIT voy a ver un análisis de varianza, ¿sí? Una tabla de análisis de varianza, ¿sí? Este caso es sobre el ajuste total, ¿sí? 4 grados de libertad, pero uno podría poner la comparación de dos fits, ¿sí? De dos ajustes. Y que quería cerrar de que estábamos con los gráficos, con intervalos de confianza y todo esto, con estas funciones, ¿sí? Conf.int nos permite hacer un gráfico con acá, este para los intervalos de confianza, línea LIC, y con este pred.int son nombres que estamos poniendo nomás, pero ahora el intervalo de predicción, ¿sí? Y se puede guardar en un data frame confint y predint, ¿sí? Entonces este df, ¿qué es? Es esto, ¿no? df es proporción sin cobertura, grupo, eh, o sea, está primero toda la base, ¿sí? Que la última era grupo, ¿sí? La última variable, y después está la variable línea, que sería la predicción central de los intervalos, ¿sí? El límite inferior y el límite superior, el fit, que sería la línea central de intervalo de predicción, que esto coincide con la línea central del intervalo de confianza, y lower y upper serían los límites superiores e inferiores del intervalo de predicción. Entonces podemos, aquí hay sobre todo era para que se queden con un ejemplo de graficar varias líneas en un ggplot, ¿sí? Que es el data frame, aesthetics, con los grupos, x va la variable grupo, que la hago numérica para que grafique de cierta forma, sin un truco, y proporción sin cobertura. GeoPoint, esto es para graficar puntos, y estas son GeoLine, que se grafican las diversas líneas, que esta es la línea de predicción central, y estos son los límites inferiores y superiores de cada uno de los tipos de intervalos, ¿sí? Ahí graficamos tenemos el gráfico, que es un ggplot, y si agregamos ggplotly a p, es un ggplotly, ¿sí? Con este podemos abrirlo, y este es más o menos lo que indicaría, si estos son los datos, ¿sí? Porque tenemos que verdad estamos como en un análisis de varianza, ¿sí? Regresando proporción sin cobertura contra una variable tipo categórica que es el grupo, ¿sí? Y bueno, y estos grupos están armados en forma creciente, que cuanto más avanzado el grupo, más vulnerable, y además se ve más disperso los valores en el grupo 5, ¿sí? Esto también yo no les dije nada, pero también se veía más disperso en el grupo 5 en las estadísticas descriptivas. Bueno, entonces este es un pequeño un ejemplo. Después muestro un ejemplo sobre muchos gráficos, formas de graficación tanto en el sistema base como en ggplot2, y un poco de descriptiva y manipulación
de alguna base, ¿sí? Carga de una base en Excel, de combinación con un archivo de tipo RData de otra información. Así que bueno, ya seguiremos en la próxima expandiendo esto. Pero bueno, espero que les haya resultado interesante y bueno, y quedamos a disposición. Hasta luego.